Bueno, ¿cómo les va? Segunda parte de esta historia del cambio lingüístico. Hoy vamos a ver de dónde vienen las palabras que hablamos, de dónde viene la lengua española. Vamos a dedicarle algún tiempo, en otra clase, no en esta, la diferencia entre el español y el castellano. No es una diferencia lingüística, es una diferencia política. Eh, Imponer una lengua a los pueblos es, vamos a decir así rápidamente, es una forma de dominarlos, porque el habla es espontánea y el habla es algo así como un código o una práctica comunicativa, mejor que código, una práctica comunicativa que de dónde viene, de la familia. Por lo tanto, imponer una lengua a un pueblo es alterar las tradiciones familiares. 500 años, un poquito más, de conquista por parte de Europa, de América, ha generado enormes cambios en las lenguas de los pueblos originarios, hasta el punto que muchas están o han sido ya eliminadas. No es este un fenómeno nuevo de la historia de la humanidad. Y justamente esto es lo que vamos a ver, cómo se conformó el español, ¿sí? A partir de eh, la decadencia, la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero primero vamos a pasar revista a otras cosas. Si me permiten, vamos a ver este mapa nos muestra que de todas las palabras del español, el 70% aproximadamente viene del latín. O sea, nuestra lengua es una lengua latina. Insisto en esto, ya algún día vamos a explicar por qué nosotros llamamos español al castellano, pero lo dejamos para otra clase. El 10% de nuestra terminología es de origen griego. Es decir, entre palabras latinas y palabras griegas, nuestro léxico eh, se explica el 80% de nuestro léxico. Los árabes, que dominaron el sur de la península ibérica durante 8 siglos, dejaron su herencia léxica también. Ya vamos a ver algunas palabras. Y ese es el 8%. Los godos, que invadieron el norte de la península, no tanto como 8 siglos, pero que tuvieron una influencia también muy importante en el norte de la península, especialmente en Galicia, ¿sí? Ahí vamos a ver que hay un 3% de nuestro léxico que reconoce su origen en los godos, el lenguaje gótico. Podríamos decir también germánico, ¿sí? Aunque no es exactamente el alemán. Eh, y el 9% se lo llaman las lenguas celtas. Los celtas también invadieron Galicia. Y a partir de la invasión de Galicia, descendieron, Galicia está en el norte de la península, descendieron hacia el centro, donde, bueno, Valladolid y Madrid fueron las sedes del gobierno del Reino de España, ¿no es cierto? Bueno, otras lenguas romances, eh, el francés o el italiano o el mismo portugués o el galego, lengua que se habla en Galicia, ha influido también en nuestro léxico actual. Y finalmente tenemos lenguas latinoamericanas, que acá, porque este cuadro no lo hice yo, lo saqué de internet, yo llamo lenguas de los pueblos originarios. Eh, y después tenemos los galicismos, o sea, la influencia del francés, los anglicismos, la influencia del inglés, y otras influencias como pueden ser los germanismos del alemán moderno. Influencia en el léxico del español. Vamos a repasar rápidamente algunas palabras de origen no grecolatino que fíjense que yo acá pongo castellano, porque los godos han tenido más influencia en el norte de España que en el centro de España o que en la región de Castilla. Por lo tanto, tomamos el castellano
que hablamos nosotros, ¿sí? Nosotros hablamos lo que se llama el español del Río de la Plata castellanizado. Bueno, el gótico. Palabras que se usan mucho, por ejemplo, guerra y ganso y rico. Escanciar se usa menos, escanciar significa servir. Del árabe hay, bueno, ya vimos un porcentaje muy alto, casi el 8% de nuestro léxico es de origen árabe. Fíjense palabras como valija, talco, jinete, alcohol, barrio. Del celta, que como vimos ha tenido mucha influencia en el galego, ¿sí? Es decir, en el noroeste de España, ahí tenemos abedul, ¿sí? Camino, cerveza, entre muchas otras. Fíjense que tanto en inglés como en francés, incluso en alemán, cerveza y en italiano, cerveza se dice birra o beer o algo parecido. En francés se dice bier. No, perdón, la bière. En el alemán se dice bier. Bueno, y portugués, de franco origen, galego también y celta, se dice cerveza. Y nosotros decimos cerveza. Del vasco. El vasco es una lengua viva todavía, ¿sí? El árabe también, el gótico, digamos, así como el latín evolucionó hacia el castellano y el francés y otros, el germánico evolucionó hacia otras lenguas, como por ejemplo el alemán. Bueno, también el valón, etcétera, en Bélgica, en Holanda, etcétera. Bueno, la lengua vasca, cencerro, izquierda, ganzúa, mochila, palabras que obviamente conocemos todos. Y por falta de objetos conocidos y de los nombres para referirse a esos objetos, los españoles adaptaron muchísimas palabras como las mismas cosas que adaptaron. Por ejemplo, alimentos y animales que no se conocían. Caucho, chacra, poncho y cigarro. No quiero poner todas las palabras porque a lo mejor armamos un trabajo práctico que consiste en buscar palabras de origen no latino en el español. ¿A qué se llama romanización? Bueno, romanización es el proceso durante el cual los pueblos de la península ibérica, insisto, los pueblos no era un solo pueblo, eran varios, muchos, abandonaron sus propias costumbres y lenguas para adoptar las del pueblo romano. Lo que les decía al comienzo, se impone una lengua cuando se interrumpe la tradición comunicativa, comunicacional de las familias por la imposición fuerte de otra lengua. Dos emperadores romanos, Augusto, que fue el primer emperador romano en la época del nacimiento de Cristo, estamos hablando de la primera década después de Cristo, y Vespasiano, que fue uno de sus sucesores, concedieron el estatuto de municipios a numerosas ciudades de Hispania. Los romanos llamaban en latín a España Hispania porque en la costa había conejos. Y la palabra conejo en latín se dice cuniculus hispanius. Esto significa que los habitantes de estos municipios de la Hispania adquirían todos los derechos de la ciudadanía romana, que era la latinidad o la latinitas. Se conservan en diversos lugares de España, por ejemplo en Segovia, digamos en muchos, pero en Segovia se conserva prácticamente intacto el acueducto que hicieron los romanos. Segovia es una ciudad muy cercana a Valladolid, que como les digo, Valladolid fue el centro de Castilla y en su momento la sede del gobierno, del reino, digamos, del trono. Ahí estaba Felipe II. Estamos hablando del 1580, por ahí. El derecho romano prevalecía. Se construían en las ciudades edificios públicos, termas, baños públicos, ¿sí? Foros, lugares de reunión y templos. Es una época en que la religión es una religión pagana, es una religión no cristiana,
y politeísta. Las infraestructuras son mejoradas considerablemente gracias a los adelantos de la ingeniería romana. Ya les digo, veredas, caminos y acueductos. O sea, la gente tenía en casa agua, no sé si en casa como nosotros, pero sí en las cercanías de los hogares, acueductos. El agua se trasladaba desde la montaña, desde grandes distancias hasta los núcleos de la población, aprovechando las pendientes del terreno. Bueno, no eran cañerías, sino que eran puentes. Una lástima que no haya preparado una foto de esto, pero bueno, busquen acueductos romanos en España y se van a asombrar de la antigüedad y de la perfección que tienen esas construcciones. El latín hablado en Hispania es más conservador, contiene arcaísmos. ¿Por qué? Porque evoluciona más lentamente que el latín de la metrópoli, de Roma. Y comparte peculiaridades de la Romanía occidental. Ustedes ven en el mapa, España está al oeste de Italia. También hubo un proceso de hispanización hacia el oriente de España. Por ejemplo, Rumania el rumano es una lengua de origen latino, pero con otro ancestro, con otro astrato, con otro sustrato, con otra base. Bueno, testimonio de la influencia del latín en España es que se conservan por lo menos 20.000 inscripciones latinas producidas ahí y ninguna revela, salvo algún hispanismo, ninguna variación especial con respecto al latín hablado en el resto del imperio. O sea, el testimonio de la presencia de los romanos en España es muy anterior a la formación de la Iglesia Católica. A esto voy con esta idea. Porque van a escuchar por ahí que dicen, sí, lo que pasa es que el latín vulgar deriva de la prédica de los sacerdotes porque la misa se daba en latín. Esto es cierto, pero es parcialmente cierto, ¿sí? La misa se daba en latín, hasta cuando yo era chico se daba en latín, o sea, no es que hace siglos que se daba en latín. Y sin embargo, otros mecanismos culturales determinaron que el latín derivara en el español. Pero no comenzó con la llegada del cristianismo a la península, sino mucho antes. La mayor expansión del latín, ¿cuándo ocurrió? Bueno, en el siglo III y en el siglo IV después de Cristo. Es decir, cuando ya la Iglesia Católica estaba formada. La romanización fue más intensa en la provincia romana de la Bética. La Bética es en el sur de España, ¿no es cierto? Después cambió su nombre por Andalucía. Y desde allí se extendió el resto de la península. El latín sobrevivió a la caída del Imperio Romano, que fue, como ustedes saben, en el año 476. Y a las invasiones germánicas, que son los que trajeron el astrato, es decir, la lengua paralela gótica. De ahí estaban los vándalos. La palabra vándalo justamente nombra a la persona que hace bardo, que hace muchos destrozos. El vandalismo es lo que hacían los pueblos germánicos que asolaban las poblaciones en la península. Los suevos, los alanos y por supuesto los visigodos. El latín hablado en Hispania era una lengua en evolución, muy importante esto, pero no era una lengua distinta a la que se hablaba en el resto de la Romania. La comunicación vertical seguía produciéndose, las clases altas e instruidas podían comunicarse fluidamente con las clases bajas y analfabetas. Pero esto durará poco, hasta el siglo IX, porque en el siglo IX aproximadamente comienza a desarrollarse de manera más intensa la evolución de las lenguas romances a partir del latín. Es decir,
se corta la transmisión del latín entre las familias y aparecen nuevas estrategias literarias y fundamentalmente lingüísticas. ¿Por qué? Porque el latín literario, al que podían acceder solo algunas personas, no evoluciona, está escrito. En cambio, el latín oral evoluciona según las posibilidades de audición, la falta de dientes y otros fenómenos concernientes a la parte física de la comunicación, ¿sí? Y no tanto a la parte intelectual. En cambio, el latín literario tenía sus grandes monumentos en Virgilio, Ovidio, Horacio, Plauto, Terencio, Tácito, los historiadores, Cicerón. Hay una larga lista de grandes, Julio César, una lista de grandes escritores latinos a los que tenían acceso muy pocas personas, porque el derrumbe del Imperio Romano también determinó el fin de la lectoescritura universal. O sea, nunca fue del todo universal, pero era multitudinaria la población que accedía a la lectoescritura. A partir del siglo IX, con lo que se llama la Edad Media y el régimen feudal, esto se detiene y la gente comienza a ser, especialmente los campesinos, se convierten en analfabetos. No saben leer y escribir, y esto determina que la evolución de la lengua sea mucho más rápida. Bueno, acá el mapa que les había prometido al principio. En el siglo III, ¿sí? Al cuarto, después de Cristo, estamos hablando de hace, 18 siglos más o menos, se dividió la provincia terraconense, ¿sí? Así lo llamaban los romanos, en Galaecia, ahí viene Galicia, lo voy a marcar con un lápiz, no voy a poner otro color porque como ven, el noroeste de España, Lusitania, ahí va a quedar la base del galaico portugués, que es la base de la lengua nuestra, de Portugal, quiero decir. Andalucía, que se llamaba Baética, la zona de Cartago, cartaginenses, fíjense que aquí, donde voy a marcar este punto rojo, está Valladolid y Madrid, más o menos. Es el centro de la península, no el centro geográfico, sino el centro político. Y finalmente el tarraconense, que es el origen, ¿sí?, de lo que será el catalán, el aragonés, ¿sí?, y la supervivencia de los vascos, acá donde estoy marcando esta especie de espiral rojo. ¿Qué es el latín vulgar? Es el latín que habla el pueblo. A diferencia del latín culto, que se llama sermo urbanus. De ahí viene sermón, la forma de hablar, el habla urbana usada por los escritores y los grandes oradores de la antigüedad. Y el latín vulgar, también llamado sermo rusticus. El rústico es el que vive en el campo, en la zona rural. Era la lengua hablada por el pueblo. Porque ¿qué hacía la gran mayoría de las personas? Trabajaban en el campo. La vida urbana será un fenómeno moderno y más bien tardío a partir del siglo XIX. Las lenguas romances se llaman así porque proceden de Roma, del latín que se hablaba en Roma, pero no del sermo urbanus, sino del sermo rusticus, o sea, el habla del pueblo. Las diferencias entre el latín vulgar y el latín culto son de índole sociolectal. Hay algunos cambios fundamentalmente fonéticos y hay en el latín vulgar una clara limitación del refinamiento semántico. Por eso es que se accede a la influencia de otras lenguas que no son el latín para mejorar la precisión cognitiva de la lengua. Por eso hay palabras que vienen del griego
y algunas palabras, muchas, ya vimos el 8%, que viene del árabe. Del árabe proviene casi el 100% del léxico que se refiere a frutas, a verduras y animales. No a los animales domésticos como la vaca, sino bueno, la jirafa, etc. Fíjense que la palabra asno en latín se dice asinus. Ya veremos cómo evoluciona. Pero nosotros decimos burro. Burro sí es una palabra gótica, digamos, de origen gótico. En latín antiguo se habló más o menos hasta el año 100 a.C. Y en España aparecen algunas inscripciones y escritores antiguos. Aparece el testimonio de los textos de estos autores. En latín clásico se habló más o menos entre el año 100 a.C. y el primer siglo después de Cristo. No hubo un siglo cero, ¿sí? Duró, como ven, muy poco tiempo. Es la lengua en la que escribieron los más importantes escritores latinos: Cicerón, César, Virgilio, Tito Livio, Horacio, Catulo, bueno, Ovidio, muchos más. Después vamos a tener unos 100 años de el gran Adriano, que extendió el Imperio Romano hacia Oriente y hacia Occidente. Esa es la edad de plata de la literatura latina y termina, bueno, en el año 117 después de Cristo. En esos años es que se produce supuestamente la vida y la muerte de Jesucristo, que por supuesto está muy lejos de España, pero es contemporáneo de este proceso que se debe llamar el siglo de plata de la literatura latina. No el de oro, que es el anterior, el latín clásico, y de gran calidad, que supera la del latín tardío, que es hasta el siglo V de nuestra era. Acá dice antes de Cristo, está mal, tendría que decir después de Cristo. Desde el siglo II después de Cristo al siglo V después de Cristo. Ahí florece la literatura latina cristiana, no la literatura pagana, sino la cristiana. ¿Cuáles son las fuentes del latín vulgar? Bueno, son varias. El dramaturgo Plauto, en sus comedias, hace hablar a los personajes de una manera llana y popular, lo cual entre las audiencias de la comedia, del teatro romano, causa gracia. Imitan el modo de expresarse de la gente de condición humilde. Petronio, también llamado el Arbiter Elegantiae, escribió una obra llamada Satiricón. En ella, sobre todo en el capítulo dedicado a la cena de Trimalción, existen muchas expresiones vulgares, muy alejadas del lenguaje culto y escrito. Es casi una novela, podríamos decir, subida de tono. No vamos a decir que es pornográfica, pero tiene su, digamos, obscenidad. Después tenemos otra fuente del latín vulgar, que es la literatura de carácter técnico, con la que se confeccionaban los manuales para los constructores, para los que atendían al ganado, ¿sí? Y para los cocineros, ¿sí? Ahí tenemos la Mulomedicina Quironis o el libro de cocina de Apicio. También hay libros de medicina, etc. ¿Por qué se escribían en latín vulgar? Porque en realidad era la forma más sencilla de referirse a cuestiones técnicas. Otra fuente son los autores cristianos, especialmente el Itinerarium Egeriae. Comienza a divulgarse el catecismo y la lengua que fundamentalmente conocían los sacerdotes y los religiosos era precisamente el latín. Ahí se hace una versión vulgata de la Biblia, que redacta San Jerónimo, que es un santo nacido en España, y que traduce del griego al latín vulgar la Biblia, que se llama Vulgata porque justamente
descuida la terminología culta y propone más bien una terminología accesible al pueblo. El pueblo no leía la Biblia, los que leían la Biblia eran los sacerdotes, pero para no causar problemas en la comprensión es que la idea de San Jerónimo fue reducir al máximo la complejidad del latín, de lo que se llamaba el Sermum Urbanus. Bueno, se conservan cartas que los soldados romanos escribían a sus familiares y que obviamente no tenían un alto grado de instrucción. También hay inscripciones en la ciudad de Pompeya. Pompeya no queda en la península ibérica, queda en Nápoles, y ahí un volcán que erupcionó hace más o menos 2000 años, dejó a toda la población, diezmó a la población, mató a casi todos los habitantes, pero se conservaron ahí, una ciudad muy rica, todo tipo de inscripciones en las paredes y lugares públicos que tienen, digamos, un parecido con el latín vulgar. Tenemos aquí el Appendix Probi. Esta obra consiste en un listado de 227 palabras en las que el autor pretende corregir muchas voces que él considera vulgares. Hubo, en el siglo IV, estamos hablando siempre de nuestra era, ¿sí? Después de Cristo, la preocupación para que no se deformara la lengua. Entonces, este autor se pone la gorra y dice, bueno, no se dice así, se dice de esta forma. Entonces se incluye la voz correcta y a su lado el término que él pretende corregir, siguiendo siempre el mismo esquema. Se dice speculum y no speculum. Fíjense que ahí van a aparecer los fenómenos que más tarde explican la evolución del latín al español. Porque speculum, la gente ya decía speculum y ahora se dice espejo. Se dice auris y no oricla. ¿De dónde viene oricla? No sabemos, pero sabemos que oreja viene de oricla. Ansa, no asa. De ahí viene el asa de la taza, ¿verdad? Ahí, el asa. Frígida, non frigda. Y de ahí viene fría. En realidad en el latín clásico se decía frígida, no frígida. Viña y no viña, y nosotros decimos viña. Y stabulum y no stablum, fíjense como la voy a marcar con el color negro, esta sílaba, esta es una sílaba átona, no está acentuada. La de speculum y la de stabulum no está acentuada. Y por lo tanto se oye menos y la gente no la repite. Por eso dice speculum, stablum, y de ahí genera los cambios que se avecinan. Ya estamos llegando al final de la clase de hoy. ¿Hay otros testimonios del latín oral? Sí, señor. El sistema vocálico, el latín clásico, poseía un sistema de 10 vocales, 5 vocales largas y 5 vocales breves. ¿Cómo se sabe esto? Porque hay testimonios de gramática. Pero para nuestro oído, una vocal larga y una vocal breve no es tan perceptible. El criterio de cantidad tenía valor fonológico, es decir, servía para distinguir palabras. Por ejemplo, venit, no sé si se llega a ver que venit, la E es corta y la E de venit, de la segunda, es larga. Bueno, en un caso quiere decir viene y en otro caso quiere decir vino. No vino del vino, sino vino del verbo venir. Os, breve, hueso. Y os, largo, boca. De ahí viene oral. Os, oris, oral. Y os, breve, se hace el diptongo que da hueso. Osteopatía. ¿Sí? Malum, que hace malo. Y malum, que hace manzana. De todas maneras, la palabra manzana ha sufrido la influencia árabe. En francés
manzana se dice pom, y en italiano también se dice poma, no se dice manzana, para referirse al mismo objeto. Populus, corta, pueblo, y populus, olmo. Bien, con el paso del tiempo este sistema deja de ser funcional, es decir, no cumple funciones fonológicas. Los hablantes lo sustituyen por un sistema de vocales abiertas y cerradas. Las abiertas serían las largas, las cerradas serían las cortas o las breves. Bueno, y acá tenemos una lista que dejamos para la próxima vez, cómo la E tónica evoluciona al diptongo ye y la O tónica evoluciona a ue. Por ejemplo, vino no es una I larga. Viquino, la I breve se convierte en E, bequino. Y nosotros decimos vecino. Mensa se mantiene, mesa, pero cae la consonante nasal. Pedem hace el diptongo ye, que les estaba diciendo. Entonces hace pie. Portus es la O tónica que evoluciona a ue. Lo vamos a borrar para que se vea. Y acá tenemos entonces puerto. La O breve se convierte en diptongo ue. Totus, la O es larga, por lo tanto no cambia. Bursa es breve, entonces se cierra un punto y se hace O. Úngula se mantiene la U, la primera U, larga, y cae la otra, la breve. Por eso es unia. Bien, y finalmente el diptongo AE, AI, se asimila a la E. Y de ahí viene caelum, quelo, cielo. Bueno, nos veremos la próxima semana. Un abrazo para todos y suerte. Les voy a dejar un trabajo práctico la semana próxima para que puedan hacerlo tranquilos y entregar más o menos a fines de octubre.